disposición. Me siento aquí al lado. Vale, ahora quitamos esto. Vamos a empezar una pequeña y breve para irnos a tomar algo. Mesa redonda y también para recibir preguntas que han dicho desde fuera. Bueno, y me han dicho que hay que la doctora Martínez tiene que coger un avión muy rápido, así que las primeras preguntas, si tenéis alguna pregunta desde aquí, los que estáis aquí, ya hay muchas preguntas, o sea que alguien de la audiencia joven que tenemos quiere preguntar sin ningún miedo y simplemente pues por saber algo concreto. Sí, con el micro hace falta para que te oigan desde casa. Hola, yo tenía una pregunta en el uso de Lizaolis para la endometriosis, que has explicado que 6 meses, y luego en los siguientes 6 meses los síntomas volvían pero más paulatinamente. Si son pacientes que no se quieren operar, ¿volvemos otra vez, pasados esos 6 meses sin tratamiento, a volver a la dosis de 200? ¿Se puede poner varias veces? Bueno, en realidad las pacientes hacían 6 meses, luego hacían 6 meses más y después de un año de tratamiento paraban, suspendían el tratamiento y vieron qué sucedía en esos 6 meses posteriores, con una recuperación paulatina, digamos, de los síntomas, aunque no se llegó a los niveles previos. Claro, ¿qué es lo que indicamos nosotros? Si la paciente no para el tratamiento porque quiere quedarse embarazada, que continúe con el tratamiento. Y luego ya está, nosotros que valoremos la tolerancia o si queremos cambiar a otro fármaco o mantenerlo, ¿por qué no? ¿Y ahí pondrías alfa? Es que en este estudio efectivamente es diferente del Primrose, del que habíamos hablado, que había tantas ramas de tratamiento. En este caso tenemos la dosis baja, que parece que la dosis baja no sea eficaz y realmente tengamos que utilizar la dosis alta, pero bueno, si miramos lo que sucede en las pacientes con miomas, pues probablemente alguna paciente que no quiera utilizar estrógenos o que no queramos dar la dosis alta, que a lo mejor también tiene miomas o también tiene adenomiosis, pues es posible que también sea respondedora. Esto no lo tenemos respondido, pero probablemente será así. Entonces, bueno, depende de los síntomas que tenga la paciente. Mira, yo pienso que es especialmente útil en las pacientes que a lo mejor, claro, tenemos muchas pacientes que ya nos vienen tratadas o que ya en la unidad donde yo trabajo que ya vienen con un tratamiento. Estas pacientes a veces tienen dolor asociado al sangrado. Muchos de los tratamientos, sobre todo con progestágenos o cuando no llevan mucho tiempo, las pacientes no paran de tener spotting y mejoran, realmente han mejorado, pero sobre todo cuando tienen el spotting tienen un dolor y tienen la incerteza de cuánto va a durar el spotting. Pues pienso que probablemente en estas pacientes Linzagolix tiene pues mucho que hacer, ¿no?, para parar el sangrado y luego ya decidimos si continúa con Linzagolix o con qué. Y luego las pacientes que nos vienen ya muy apuradas de dolor, que ya vienen en la unidad que vas a empezar con otro tratamiento que sabes que va a tardar más en hacer efecto, pues a lo mejor tiene también un interés muy importante ya, pues ¿por qué no empezar ya con un tratamiento más potente? ¿Más preguntas por aquí? Porque hay muchísimas preguntas, tenemos que intentar responder más brevemente para que podamos, porque hay muchísimas por aquí. ¿Más preguntas? Me enrollo menos. Sí. Buenas. Una pregunta sería que ¿cuánto tiempo máximo consideráis seguro o recomendable la terapia de 200 sin AdVac? ¿O hay un límite que diríais que ya...? Sí, no, eso está publicado, son 6 meses. 6 meses. Sí. Y a los 6 meses habría que poner AdVac o bajar al de 100. Vale. Sí. Y la otra pregunta es, en una terapia así más a largo plazo, ¿cada cuánto haríais densitometrías? Por un seguimiento... No, la densitometría es una prueba un poco burda para ver los cambios de densidad mineral, o sea, eso de entrada. Y si no tiene muchos factores de riesgo de base, lo que ha contado también la doctora antes, delgadez, otros, etcétera, yo creo que no hay que hacer mucho. Esto forma parte de los ensayos un poco para ver los cambios, pero yo no creo que haya que hacer densitometrías cada 2x3, o sea, porque es mejor recomendar. Yo a mucha gente le digo, ¿para qué te vas a hacer densitometrías si sigues con malos hábitos? Por ejemplo, sigues fumando, no haces ejercicio, no tal. O sea, es mejor recomendar buenos hábitos, por supuesto vigilar la densidad mineral ósea, pero no sé, es que no hay una periodicidad que yo sepa. Hay que individualizar, ¿eh? Yo pienso que es igual que una analítica, pues un perfil lipídico o un perfil de enzimas hepáticos, pues hay que individualizar, ¿no? Igual que con otros tratamientos hormonales.
¿Más preguntas por aquí? Animaos. Aquí hay muchísimas, vamos a ver. ¿Cómo definimos un crecimiento rápido de un mioma que nos alerte la sospecha de un sarcoma? A ver, los miomas crecen durante el periodo fértil y, por tanto, no tenemos criterios radiológicos y no nos tiene que asustar. Ecográficamente no lo hay, es el crecimiento muy llamativo, o sea, una velocidad extremadamente rápida. Ecográficamente hay pocos, o por lo menos la vascularización. En pues, mujeres jóvenes nos tendría que preocupar poco y la verdad es que hacer la prueba que hiciste tú, Tomás, la verdad es que la he encontrado muy interesante, muy inteligente. Observar la respuesta, si es oncológico no va a responder a ningún tratamiento hormonal ni a una supresión hormonal. Igualmente en la ecografía para el diagnóstico diferencial con sarcoma, en todo caso la vascularización es lo único que pudiera tener. Y sobre todo el crecimiento muy bestia, muy ¿verdad? Sí, llama la atención. También yo a mí me gustaría aportar, ¿no?, esta pregunta. Nos encontramos con miomas, nos encontramos con endometriosis, que es lo que tengo yo más experiencia, que a veces, tal como crecen mucho, decrecen muy rápido también, ¿no? Hay pacientes que realmente estos endometriomas ováricos que se siguen operando en algunos centros porque son de 8 centímetros, pues algunas de estas pacientes en pocas semanas realmente hay una reducción de más del 50%, como has demostrado tú. Otra pregunta, y responderla a vosotros porque yo ya lo he hecho en la charla, a ver qué hacéis. Mioma submucoso tipo 2 de 2,5 centímetros en mujer que desea embarazo diferido, asintomática actualmente. ¿La operas? ¿O la operas? Empiezo por ti. Yo, mi opinión, sí. Mi opinión, yo no espero a que tenga un aborto, cuando hay un riesgo de aborto realmente alto. Y es una intervención, una histeroscopia, no mioma es un mucoso que es relativamente sencilla y con poco daño. Vale, probablemente porque tú haces mucha histeroscopia. Bueno, o se manda a un centro de referencia. Perfecto. Yo, que no hago histeroscopia y me dedico más a la endometriosis, le diría que, bueno, probablemente antes de que busque embarazo habrá que intervenirlo, pero como está sintomática, con poca urgencia. Pero si crece, antes de que crezca y se complique la cirugía. Yo creo que probablemente la dejaría de entrada, pero posible. También no solamente el aborto, también aumenta el riesgo de embarazo. O sea, también puedes tener mayor riesgo de parto pretérmino o de desprendimiento de placenta. Un mioma tan pequeñito probablemente sea muy discutible. Yo diría que no, pero bueno. De hecho, los úteros miomatosos, que antes no lo he querido contar por no enrollarme mucho, lo que sí aumentan, hay un estudio en China, como se hacen en China las cosas, con más de 100.000 mujeres, una barbaridad. Pues son muchos chinos y nacen muchos. Entonces, lo que sí ha demostrado los úteros miomatosos de verdad, es que aumentan el riesgo de cesárea, de nalgas, y no sé si por eso hacen más cesárea, no sé cómo es la práctica allí de las nalgas, y de hemorragia del alumbramiento. El resto de cosas no. No está nada claro que aumente el riesgo de retraso de crecimiento uterino, de parto pretérmino. Luego habrá un caso con adenomiosis, múltiple miomas, y desde luego de 2,5, en todo caso igual que no se quede embarazada, lo podemos, vale, o que tenga un fallo de implantación, pero que vaya a tener problemas con ese mioma obstétricos, en principio no. Yo creo que eso tiene que quedar claro, porque ese estudio está hecho con, la barbaridad que se hacen allí y tiene bastante peso. En este caso porque es muy fácil de operar, sí, pero si no lo fuese y tuviese más miomas y quisiese diferir la cirugía, pues a lo mejor sí que intentaríamos optimizar un manejo médico. Las guías para dicen que no valen las dos cosas, que quede claro, o sea, que si lo quitas bien y si no lo quitas bien. O una radiofrecuencia, un tratamiento que no sea lesivo, ¿no? Última pregunta antes de que coges el taxi, que te preguntan cosas. Venga, aguanta un poquito, venga, que llegas al aeropuerto. Doctora Ángeles Zamora. Martínez Zamora, ¿cuántos carcinomas endometrioides de ovario se ha encontrado en cirugía pensando que eran endometriomas? ¿El HE4N te ha ayudado a detectarlos? Gracias y te felicitan por la charla. Pues muchas gracias. Es una pregunta muy difícil, no puedo decir la N. La verdad es que somos un centro de referencia, operamos a la paciente que tiene criterios radiológicos sospechosos y la verdad es que aciertan mucho mis compañeros que hacen ecografías, debo decir, y nos encontramos muy pocas pacientes. Vemos miles de pacientes al año en mi unidad y vemos tenemos una unidad también de oncología ginecológica muy potente y la verdad es que vemos muy pocos. No tenemos que pensar en la endometriosis como una lesión premaligna y aquí yo quiero añadir algo que pienso que es muy importante y que habitualmente nos sacamos en la conversación con las pacientes y es que los tratamientos médicos al bajar la inflamación están modificando el riesgo de que la paciente tenga un cáncer de ovario. Si ya lo hacen en la población general, sabemos que precisamente estos subtipos histológicos más agresivos en las pacientes con endometriosis es lo que estamos bajando, motivo de más para intentar que la paciente se adhiera bien al tratamiento y no deje que la enfermedad evolucione a su aire. Vale.
te tienes que ir. ¿Hay alguna pregunta más? Ya Que no me voy a sabe seguir. mal. Qué pena. Hacen una pregunta que yo creo que es el mioma que yo he presentado grande, el de la resonancia. Dicen, en el caso del mioma que redujo un 49 con antagonistas y antes de la miomectomía por histeroscopia, ¿qué tratamiento le habéis dejado en esperar el segundo tiempo? Pues le he dejado 200 con ADVAC, que es con lo que estuvo el cuarto mes, porque vino a decirme que yo le hice algún control ecográfico también antes para ver cómo iba, que andaba un poco mal de sofocos y de síntomas con eso. Y a ver, que creo que hay una última para ti, aguanta un pelín. Lo de la densitometría ya lo han preguntado, con qué periodicidad, igual que preguntabais aquí. Lo mismo. Hay muchas preguntas que vamos a ir contestando los próximos años a medida que vayamos ganando experiencia. Y hablábamos antes entre nosotros que será muy interesante ver el perfil de respondedor, no a diferentes dosis, pero que de momento, pues bueno, hay que hacer ensayo-error y un poco el ojo clínico, lo que nos parece por los resultados de que disponemos. Dicen, ¿cómo se mide el volumen de mioma de forma práctica? Los aparatos de ecografía te lo ponen, medir el volumen por 3 diámetros, pues le cogéis los 3 diámetros y te lo hace automático, también por forma de elipse o lo que sea se puede hacer. Te dice cálculo en 3 distancias. ¿Y qué combinado asociáis con la terapia hormonas basada al linzagonis? Antes de que te vayas, dinoslo tú, ya nos lo dice el doctor. Pues aquí tenemos vía libre, estará fuera de ficha técnica, pero realmente pues lo mismo que hacíamos con los agonistas. Yo creo que aquí tendremos que ser creativos, como hemos tenido que ser los últimos años con el manejo médico de la endometriosis, porque las pautas extendidas flexibles de anticoncepción hormonal combinada de estroprogestágenos pues tampoco contemplan en la ficha técnica que sean un tratamiento para la endometriosis y ya les he presentado los excelentes resultados que tenemos también, ¿no? Por tanto, pues aquí tendremos que evaluar pues a la paciente que tenga contraindicaciones, pues la verdad es que el descenso de dosis, una vez tengamos afianzado a partir de esos 6 meses con la dosis alta, o empezar con la dosis baja. Yo tengo también pacientes que me parecía que no iban a responder con la dosis baja, pero estas pacientes un poco hormonofóbicas que me dicen, doctora, pero sabiendo que hay 2 dosis, yo quiero empezar con la dosis más baja. Bueno, eso es y hemos empezado, mínima dosis eficaz. Exactamente, y hemos empezado con 200 y contra todo pronóstico han mejorado, con 100, perdón, y han mejorado y realmente van bien con 100. Bueno de la medicina, así que tendremos que valorar qué tratamiento complementario damos, individualizando a cada paciente, que aquí tenemos muchos, tenemos pues estroprogestágenos, tenemos, claro, en las pacientes con endometriosis muchas nos vienen ya con estroprogestágenos. ¿Por qué no añadir por ejemplo, linzagolix de dosis baja o dosis alta para controlar ese sangrado, en vez de estar modificando tanto a las pacientes y tanto... Las pacientes a veces, hay quien no, pero hay pacientes que con estos cambios de tratamiento se angustian. Pues añadimos, le decimos a la paciente, luego quitaremos o no, ya lo valoraremos en conjunto. Bueno, muchas gracias, que sé que tienes que irte. Yo lo siento tener que irme, gracias a todos. Seguimos. Bueno, vamos a seguir con unas poquitas preguntas que son para el doctor Gómez, muchas de ellas respecto a la cirugía. Te preguntan de cuántos milímetros es el asa que utilizas para resecar los miomas grandes de histeroscopia. Bueno, es el resectoscopio estándar que utiliza también urología. No te sabría decir los milímetros que tiene, no sé si tú sabes. El resector normal, pero es no es un mini resector. Es el receptor estándar, el otro es el mini receptor que es el colibrí, ese no, pues el otro, el de estándar. No sé cuántos milímetros tiene. Y luego te dicen, doctor Tomás, respecto a la cirugía endometriosis, ¿realizáis control ecográfico de forma sistemática en todas las cirugías? En estos, intraquirúrgica, quieres decir, ¿no? Sí. Últimamente, sí, cuando estamos terminando, no durante, ¿vale? Cuando ya hemos terminado, esa imagen que hemos visto ahí de la anatomía, ahí sí le hacemos un repaso ecográfico, porque es verdad que se te puede pasar, muchas veces no se ve, se toca más bien, ¿no? Pero ya cuando tienes esa disección peritoneal es muy difícil verlo, sobre todo si es pequeñito, y luego que te venga la paciente a la consulta ya que la has operado y tal, y que le persista algo de dolor porque has dejado algo que podías haber quitado oportunistamente, pues es mala cosa, ¿no? Sí. Otra pregunta que te hacen, dan la enhorabuena a todos, que les parece interesante por los casos. Pregunta para ti. ¿Cómo marcar los uréteres para la cirugía? ¿Lo haces con verde endocianina por vía intravenosa? No, ureteral. Se hace una cistoscopia con un catéter ureteral. Cogemos una ampollita de la ampolla de verde endocianina que trae 2,5 miligramos, le ponemos 10 mililitros de agua, de agua para infusión, y en nuestro caso nosotros le ponemos 5 mililitros en cada uréter, aproximadamente a 3 centímetros de distancia una vez que entras en el uréter, y con eso hemos tenido cirugías de 4 o 5 horas y se mantiene perfectísimamente. Hacer una pregunta interesante. ¿Cuánto tiempo desde que se suspende el linzagolix podemos hacer tratamientos de reproducción asistida?
Hombre, no sé, yo creo que eso de momento no se sabe, pero no debería haber ningún problema. O sea, igual que muchas veces a las mujeres las frenan, o sea, las ha frenado con diferentes tratamientos o con agonistas o con antagonistas, la gente que hace reproducción igual puede. Pero vamos, yo creo que no hay un problema en cuanto a teratogenicidad, no debería, pero bueno, eso ya no sabemos responder. Del departamento médico, ¿alguien? ¿Hay contraindicación para ciclo reproductivo? Ya se hacen sin el tratamiento, imagino, por supuesto, y se plantean y... Va a contestar alguien a eso, del tiempo desde que se suspende el Lizagolis hasta poder iniciar un tratamiento de reproducción. Sí, en cuanto a eso no tenemos estudios como tal, sí que lo que es la recuperación de la función ovárica es en torno a un mes aproximadamente, una vez que se suspende el tratamiento. Están ya en hospitales en Madrid preparando algunos protocolos en este aspecto con antagonistas en fecundación in vitro ya. Y bueno, hacen muchas preguntas sobre el ADVAC, ¿qué tipo utilizamos? Nosotros, yo de momento lo que he utilizado es lo que hay, los estudios, noretisterona y valerato estadio. O sea, hay un fármaco que se llama Activelle, pues ese en principio. Pero se puede hacer con cualquier cosa, ¿eh? Yo individualizo como si fuera una menopausia en las pacientes con miomas. En la endometriosis de momento nada. He usado el propio Bijuva. Yo le tengo mucha fe a los tratamientos bioidénticos por vía tópica, también los he utilizado, tanto los que están comercializados como fórmulas magistrales, y con todos bien. En la fórmula magistral me parece interesante porque puedes dosificar, puedes darle más, darle menos, bueno, yo creo que es que tenemos que acabar. Hay más preguntas, pero agradeciendo a todo el mundo que se ha conectado y a todos los que estáis aquí, creo que yo creo que ha quedado bastante claro que es una herramienta nueva que tenemos, que estas enfermedades son complejas, que las pacientes pues dan muchos tumbos y a veces nosotros también pues no logramos rematar porque no es fácil, pero que esto es otra opción a tener en cuenta. No es ni la mejor ni la primera muchas veces, por supuesto, pero bueno, la famosa frase esa de individualizar pues más que nunca en estas enfermedades. Y bueno, ahora tenemos encima la aprobación para endometriosis y desde luego, aunque no figura como tal, adenomiosis probablemente también, aunque no figurará yo creo en ficha técnica como tal, pondrá endometriosis. Los franceses a la adenomiosis la llaman endometriosis interna, o sea que podemos decir que es lo mismo, no es lo mismo, pero es lo mismo. Si os voy a decir una cosa final, hay estudios en reproducción asistida que dicen que las pacientes que tienen peor pronóstico reproductivo son las que tienen adenomiosis severa. Es peor tener adenomiosis y endometriosis en un estudio que adenomiosis sola. Y desde luego, miomas con endometriosis, lo peor es tener adenomiosis. Y hasta ahora no hay un tratamiento para esto. Veremos a ver si reducir el volumen de estos úteros antes de los tratamientos de reproducción, si, no sé, eso ya lo tendrá la gente también que hace reproducción, igual se empieza a meter en ello y nos van contando. Pero que lo que hay por ahora es un poco prometedor. Si la disminución del volumen va asociada a menos inflamación de todos esos marcadores que tienen estas mujeres aumentados, y eso implica mejor pronóstico reproductivo, menos dolor, por supuesto, menos sangrado, lo van a tener, eso ya lo damos por hecho, pero que al final esos úteros que cada vez se ven en mujeres más jóvenes también, no sé si por los diagnosticamos más y mejor o porque es que está aumentando la incidencia, por lo que sea, pues podemos ayudar. Y en los miomas, desde luego, pues una herramienta súper útil. No sé si quieres añadir algo. Daros las gracias a todos y a Teramex y a los que estáis aquí. Gracias.